Esto y Les Fartures, con David Castañón. Juega otra vez, pon las cartas boca arriba. Sube a ese tren o al siguiente, ¿qué más da? Mírate bien y es el punto de partida. Tienes na piel un tatuaje universal. Iba a decir que lo llamo nada más para que venga y me ponga Silvia Quesada, de la cual estamos todos enamorados, pero no, es mentira, porque a mí también estamos enamorados de Marcos Cienfuegos, que ya sabéis que siempre viene aquí a falarnos de cosas muy interesantes, cosas abondo desconocidas, está haciendo un labor descomanado por recuperar y dar a conocer y asolellar la gastronomía de la cuenca minera y por tanto de la gastronomía asturiana, una persona, un pegollo para mí ya fundamental, fue ganándolo a dulces, muchas veces metiéndose cabezazos contra muchas paredes, pegándose ahí y luchándolo. Y oye, lo guapo de la vida ya que peleólo, luchólo y esa grana está teniendo viltos y está recuperándolo en forma pues de mucho cariño, de reconocimientos y de ahí también mucho punso para que él siga trabajando, que yo lo que queremos, que no quede ahí acomodado en un requesín. ¿Qué tal, Marquinos? Echábamos de menos, ¿eh? Pues muy bien, David, y echar de menos mutuamente. Claro. Hacía unos cuantos meses que no estaba por aquí. Trabajo, la vida, exactamente, trabajo, no. Compromisos. Claro, y luego escucha, no otros retos, ¿no? No es mucho de estar sentado en el sofá en casa, ¿eh? No, y es cierto que... Y si sientes siempre para seguir caminando, ¿eh? Soy un poco inquieto. El sofá no íbamos muy bien, David, y es cierto tal cual. Bueno, cuéntame, porque además presta que vienes con buena gente y gente que está peleando por la cuenca y haciendo cosas guapas. Sí, además, date cuenta que echámonos de menos mutuamente, ¿no? Sí. Porque, de hecho, tengo que decir, igual a lo mejor no lo sabes, pero para eso para recordar, que cualquier participación obviamente en el programa de Les Fartures es un orgullo personal, pero más en momentos especiales como este, ¿no? Que cumplimos les Bodes de Plata, la colaboración en este caso mía con vosotros, porque ya el programa número 25, ¿no? Así Vamos. Estás haciéndome viejo ya. Y para eso yo creo que hoy contamos con una gente que, como tú bien decís, está haciendo una labor tremendamente espectacular. Ya la hizo en su momento con otra directiva, con otras generaciones, y ahora mismo están recuperando el pulso de la vida social, de la vida cultural, no solo de Mieres, sino también de Asturias en general, que es la Asociación Amigos de Mieres, y que hoy tenemos el placer de contar con uno de sus miembros de la Junta Directiva y que a su vez es también coordinador de un montón de iniciativas y actividades que están haciendo, Guille Darío Díez, ¿no? Vale. Hola, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Antes que nada, ratificar lo que dijiste al inicio de Marcos, y yo diría que más de lo que dijiste, ¿no? La verdad es que, bueno, hace muchos años ya que lo conozco, bueno, muchos no, porque es muy joven, unos cuantos años que lo conozco, bueno. Y la verdad es que lo he dicho por ti, te lo ratifico, y vamos, yo lo admiro por las cosas que está haciendo, y las cosas que hizo, y las cosas que hará, seguro. También voy a decirte una cosa, Darío. De seguro que Marcos puede hacer muchas cosas y darles a conocer, porque siempre hay una cadarma, siempre hay una base para hacerlo. Y ahí, pues por ejemplo, vosotros, que lleváis tantos años trabajando por Mieres y dar a conocer la cultura y lo que hacéis allí, pues también tenéis algo que ver. Sí, hombre, yo creo que él también obviamente ya conoce la asociación desde hace años, y ha participado, colaboró y sigue colaborando, y desde luego, claro que la conoce, ¿no? La asociación que bueno, ya vamos a cumplir, dentro de 3 años cumplirá 60 años, que ya es decir, es verdad que esos 60 años tampoco fueron de una actividad febril, obviamente, pero sí tuvo momentos de mucha actividad, y yo creo que en estos momentos vuelvo otra vez a sus fueros, ¿no? Pensar que a lo mejor ese tipo de asociaciones, digamos, con el tiempo pues iban a desaparecer porque ya no tendrían mucho futuro, y yo creo que ahora estamos demostrando justamente lo contrario, ¿no? En este caso también nos ayuda Marcos en muchas actividades de las que vamos haciendo, y por tanto eso lo agradecemos, porque yo creo que él también colabora con
con esta asociación y con las iniciativas que tenemos. Insisto que ahora yo creo que estamos en un momento álgido, y momento álgido yo creo que no solamente de la asociación, sino de nuestro Mieres querido, ¿no? Que realmente está un poco, yo diría que a la vanguardia de Asturias en lo que es actividad cultural y social se refiere, y desde luego una parte de esa culpa la tiene obviamente Marcos, ¿no? Bueno, Mieres yo creo que ya la envidia de Asturias, o sea, todos los concellos, si no están mirando, deberían estar mirando para allí, para lo que se esté haciendo, porque son cosas populares, cosas punteres, cosas muy vanguardistas, pero cosas también muy tradicionales. O sea, da pie a que todo el mundo se sienta integrado, incluido, y muchas veces que siempre vamos a fuegos de artificio, ¿no? Pensando que va a venir mucha gente de fuera a consumir. No, muchas de las actividades son pensando para la gente de Mieres, del pueblo, que son los que primero tienen que llenar aquello. Yo totalmente de acuerdo. Digo que gracias obviamente por las palabras. Oye, marchas inflado para casa, ¿eh? Súper inflado, claro, sí, tal cual. No, pero yo creo que esta labor que se está haciendo no hay una labor que de hecho reivindicamos muchas veces, no hay una labor individual ni mucho menos, y todo lo contrario. Yo creo que hay una labor tremendamente colectiva, precisamente de mucha gente que, como bien decía ahora mismo Darío, está nuevamente recuperando, ¿no? ese compromiso social que tiene que existir en cualquier sociedad, y más obviamente en les comarques mineres, que lo llevamos como sangre, ¿no? y como raíz, ese compromiso permanente con la sociedad y con les causas justes, y yo creo que al final ese trabajo, cuando se fa de esa manera colectiva, pues yo creo que tiene consecuencias y tiene frutos como los que afortunadamente ahora mismo se están viendo en Mieres, ¿no? Además coincido plenamente contigo, David, con esa reflexión de que cuando se programa y se gestiona obviamente una actividad cultural, no hay que pensar para los de fuera. En primer lugar, los principales destinatarios son los de dentro, ¿no? Es decir, son los endógenos, que al final son los que tienen que disfrutar, claro, obviamente de todas esas actividades y esa riqueza cultural, que muchas veces no es solo mirar para adelante. Obviamente que también hay que hacer nuevas incorporaciones, sino sobre todo mirar para lo nuestro y preservar obviamente lo que tenemos, y también, como no, pues adaptándolo a los tiempos actuales, a los tiempos modernos, ¿no? Por tanto, yo sí me gustaría, además permíteme que utilice esta expresión que siempre la saco a colación precisamente con la cocina que hacemos desde Bocamina y con la que yo me identifico, ¿no? Que esa palabra de la sintergética, ¿no? Es decir, que yo creo que también se puede ahora mismo pues poner encima de la mesa o trasladar a esa actividad cultural que se está haciendo en Mieres, que precisamente y esa fusión entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Yo creo que y un poco, o creo que la mayor expresión de lo que ahora mismo significa la actividad cultural en Mieres, ¿no? Claro. Darío, cuéntanos un poco, para los que no... Dinos. Yo quería añadir un poquitín a esto un tema que me parece también vital, y que es lo que significa un poco la revolución, o por lo menos la iniciativa fuerte de la cultura en Mieres, que no solamente está apoyado en lo que hace el Ayuntamiento, que está muy bien, está la Concejalía de Cultura, que son cosas maravillosas y demás, sino, digamos, de una sociedad civil, de unas asociaciones culturales que hay ahí con fuerza y con vigor, y que realmente están complementando, ¿no? lo que es la actividad cultural de Mieres, y un poco en esa iniciativa digamos, de la sociedad civil, que yo creo que fue uno de los graves errores que hubo en la etapa de la transición, cuando empezaron a decaer este tipo de asociaciones, porque pensaban que, bueno, la cosa ya estaba solucionada, la actividad cultural ya la podía llevar los ayuntamientos. Yo creo que fue un grave error que se cometieron, y en este caso creo que alguna ya lo comenté con Marcos, que bueno, que más o menos estamos recuperando ahora, y no todo es digamos la actividad pública, en este caso la corporación, que está muy bien sino realmente iniciativas como las que está llevando a cabo Marcos, como las estamos hablando desde Amigos de Mieres, y que bueno, que nos lleva a que por lo hablemos también a desarrollar, por ejemplo, en estos tiempos que corren, parecía
que esto tiene que ser digital y todo tiene que ser desde Entenesos, creamos una revista que está teniendo mucho éxito, parecía imposible, pero que está teniendo mucho éxito en papel. O sea que yo creo que ese tipo de iniciativas de esa sociedad civil ayudan y mucho a lo que es la actividad cultural de un pueblo y la actividad cultural de una corporación municipal que pelea también por la cultura. Claro, home, yo esto también falo muchas veces con Marcos. Una de las cosas que nos damos cuenta los que no somos de la cuenca, pero bueno, mamamos aquello por vivir allí o por familia, lo que sea, y el asociacionismo que hay allí, que es muy fuerte y que no esperáis a que vos den las cosas feches, sino que vosotros vais a buscarles. Fruto de ello, y la revista La Mercantil, Darío. Cuéntanos un poco lo que es para los que no vivimos en Mieres. Bueno, La Mercantil, a ver si no me enrollo mucho, porque tiene unos inicios y un desarrollo muy peculiar y muy digno de mencionar, ¿no? Esto surge de la familia que en su momento llevó una librería clásica, una librería de renombre en Mieres, como fue La Mercantil. Pues después de desaparecer, después de muchos años de funcionamiento, pues bueno, intentando en el 10º aniversario, intentar un poco pues recordar lo que fue La Mercantil, y ellos mismos plantearon editar una revista en papel, sin ningún tipo de subvención, pagada por ellos y tirada adelante por la misma, ¿no? Entonces, bueno, una vez que salió la primera, en la cual yo colaboré, pidieron un poco colaboración amigos de Mieres si podía seguir con la revista, y obviamente nos pusimos manos a la obra. Pues en alguna medida costó un poco porque, una cosa en papel con unos costes desarrollar con la asociación que está muy limitado, obviamente, por sus presupuestos y sus finanzas, pero bueno, lo cogimos con ilusión. Yo creo que tuvo muy buena acogida, estamos cerca de los 300 suscriptores. Inicialmente la revista se editó, los 4 primeros números se editó de forma gratuita, o sea que eso también es digno de tener en cuenta, y a partir de ahora pues lo hacemos por suscripción. Tenemos cerca de 300 suscriptores, que no es nada, no es poco, es decir, no es nada, algo que puedas eludir. Sobre todo, insisto, ahora, parece que se está volviendo otra vez al papel, o al menos en los libros. Bueno, espero que las revistas también, y bueno, yo creo que ahora ya vamos a sacar el número 6, el número 5, que salió en marzo, precisamente un estupendo artículo de Marcos sobre la cocina de Mieres, y ahora ya estamos en el 6º, que va a ser en septiembre, va a ser el próximo número. Y bueno, no colabora ahí Marcos, pero seguro que en los próximos números seguro que volveremos a llamarle, porque siempre estará ahí presente. Bueno, la gastronomía es uno de los temas que está ahí, igual que la economía, la parte social, urbanística. Este número va a ser muy importante, el aspecto urbanístico, sobre todo ahora que está aprobado el plan de urbanismo en Mieres, y por tanto el futuro de Mieres va a estar pendiente en un proceso que se inició prácticamente ahora. Durante los próximos meses yo creo que hay un futuro que hay que trabajar, y nosotros nos pusimos de mano a la obra, nuestra colaboración, nuestra participación en lo que puede ser el desarrollo del plan urbanístico de Mieres. Más cosas que hay, pero bueno, si queréis os lo cuento, más cosas que hay en el próximo número, pero bueno, que en alguna medida es la dinámica que tenemos de toda la actividad cultural y social que en nuestra cuenca hay, pues sobre ella desarrollaremos. Y insisto, con el apoyo de mucha gente y el apoyo de una asociación que estamos tirando por las cosas de Mieres adelante, ¿no? Lo que sí que animamos desde aquí y que animar a la gente a que se suscriba, que este tipo de actividades tengan su oficio de toda la gente, ya no solo la gente que viva en Mieres, sino los que tengan algún tipo de relación o interés por saber lo que hay allí, ¿no? ¿Cómo podemos suscribirnos con ellos? De hecho hay bastante gente, hombre, no recuerdo ahora el número exacto,
pero de gente de Gijón, Oviedo, muchos relacionados directamente con Mieres, pues son mierenses que viven fuera, pero no todos, o sea que con lo cual también es un tema que bueno que a mucha gente preocupa y el futuro de las cuencas y un poco lo que estamos haciendo en las cuencas, y por lo tanto es también digno de mención eso, ¿no? Claro. Bueno, Darío, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo ahora voy a preguntar sobre lo que escribió el chaval, que tengo aquí el artículo delante y ya pude hielo, y seguiremos ofendando también sobre la revista. Un abrazo fuerte y a seguir peleándolo y haciendo las cosas también. Muy bien, muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que queráis. Venga. Bueno, Marcos, cuéntame. Tengo el artículo. ¿De qué va? Bueno, no puede ser de otra manera, Claro. ¿no? Hombre, sobre el plano urbanístico de Mieres, igual podrías opinar, porque sé yo que sabes también de eso, pero de eso igual no te voy escribiendo. Pero, no, exactamente. No hay el momento, ni tampoco entiendo que ya la coyuntura propia, ¿no? Para hablar de urbanismo en Mieres, sino, bueno, la colaboración que hice precisamente en la revista La Mercantil con la Asociación Amigos de Mieres, que bueno, ya por poner la guinda al pastel, ¿no? Yo creo que lleva una de las asociaciones más viejas que ahora mismo sigue en funcionamiento en Asturias, ¿no? Yo creo que son unos auténticos agitadores y dinamizadores sociales, no solo en este caso de la vida cultural y de la vida social mierense, sino también de Asturias en general, y que son un referente, como bien antes decía Darío, para mucha gente, no solo de les cuenques, sino también de fuera de les cuenques, ¿no? De Asturias en general. Y yo creo que precisamente por el trabajo y la labor que están haciendo, en este caso, pues centrándonos en la parte de la revista, en las diferentes temáticas y las diferentes secciones que están trayendo a colación y están poniendo en el candelero, ¿no? Y precisamente una de ellas y la gastronomía, ¿no? Precisamente pues sacar a relucir pues todo lo que ello significa y todo lo que ello contribuyó al desarrollo de la cocina de Asturias, en general. Yo creo que la cocina de Mieres, y precisamente de eso trata el artículo, y poner en valor ese trabajo que desde diferentes fuentes y desde diferentes personas que tenemos ese compromiso con la nuestra tierra y con la nuestra tradición, pues estamos intentando obviamente poner un poco de luz al casco, ¿no? Precisamente para que se reconozca todo ese gran trabajo que se hizo. Y precisamente el artículo trata de fundamentalmente todo eso que estamos comentando, pero centrando en 4 ejes fundamentalmente, ¿no? El primero, yo creo que tratar, en este caso, la comida como cultura, ¿no? Claro. La comida como cultura desde el punto de vista de que la gastronomía hay una manifestación cultural, en este caso, que refleja la identidad de una comunidad, y de una comunidad muy específica como es la familia minera, ¿no? Con todo lo que os supuso a raíz de esa cocina de Mieres que desarrollaron esas generaciones de atrás, que tanto falamos y tanto tendremos que falar de ellas, ¿no? Concretamente les mulleres guisanderes, con xente ahí a la cabeza como María Luisa García, como Carmen Fernández de Rivera, como Emilia Fernández, como Madalena Alperi, que no solo obviamente eran grandes creadores en el hacer, sino también en el saber. Yo creo que es una de las grandes contribuciones, esa labor pedagógica que siempre hicieron y que ahí lo echaron encima de la mesa a través, obviamente, de la publicación de esos saberes en muchísimos libros, ¿no? Por tanto, desde esa vertiente, desde ese punto de vista, la contribución de Mieres, como decíamos, al desarrollo de la gastronomía asturiana, y el segundo gran eje importante de este artículo, y luego cierra pues 2 partes que para nosotros, o para mí, obviamente tienen tanta importancia como las 2 primeras, como estamos comentando, y que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Yo creo que está muy bien, es decir, atrevístete con eso, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil, obviamente, no. pero yo creo que y otro compromiso, otra responsabilidad que tenemos las generaciones presentes, ¿no? Es decir, yo creo que hay que saber perfectamente dónde venimos, reconocer todo ese trabajo, ese labor, y realmente de los verdaderos protagonistas que siempre estuvieron, desgraciadamente, ahí oscurecidas ese trabajo y esa labor, y sobre todo esa gente y ese sector en concreto que fueron las mujeres, pero ya a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Claro. Es decir, porque yo creo que hay que pensar muy bien, no es solo
para el conjunto de los territorios mineros, sino para Asturias en general, sobre todo ahora mismo que está habiendo un debate muy importante. Están saliendo a la luz pues no solo datos interesantes de lo que es el crecimiento del turismo en España, con todo lo que ello conlleva en Asturias también, sino también los modelos. Yo creo que, a diferencia de otras comunidades autónomas, no sé si para bien o para mal, Asturias vamos con cierto retraso. Yo creo que en algunas cosas atrevo a decir que ya en positivo, porque yo creo que hay que analizar y sobre todo hay que corregir errores que se tuvieron en otras zonas de este país y que desgraciadamente ahí estamos viendo les consecuencias. Yo que tengo amigos que están trabajando precisamente en esos destinos turísticos que ahora mismo pues están dando mucho que hablar, precisamente no en positivo sino en negativo, ¿no? Estamos hablando de las islas en concreto, Baleares, Mallorca, Ibiza, Málaga. ¿Qué es lo que está pasando con ese turismo que está llegando a España? Porque el año pasado, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, fueron casi 94 millones de personas, ¿no?, de turistas los que llegaron a este país, y este año dícese que van a pasar los 100 millones. O sea, estamos hablando de mucha gente, pero ¿y eso en qué se está traduciendo? Pues desgraciadamente en muchos sitios yo creo que no lle las consecuencias y el turismo que pensaron en su momento, ¿no? Es decir, ahora mismo ya vemos que ese turista que está llegando no está consumiendo absolutamente nada, no está potenciando y no está contribuyendo a favorecer el surgimiento de las economías locales. Están llegando a territorios que lo están colapsando, pero que no están consumiendo y están haciendo lo que ahora mismo se llama el turismo de nevera, ¿no? Y el turismo de techo y turismo de supermercado, pero no están consumiendo absolutamente nada, están llenando las calles con todo lo que ello conlleva, pero no están haciendo florecer ni emerger el conjunto de la economía local, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo hay un debate interesante, ¿no? Y precisamente Mieres, el conjunto de los territorios mineros, con todos estos pequeños microproyectos que estamos poniendo encima de la mesa desde diferentes vertientes, llámese Bocamina o llámese el gran trabajo que están haciendo también grandes cocineros, tanto en la zona del Caudal como en la zona del Nalón y también en la zona del Narcea. Eso que ¿a dónde queremos dirigirlo, ¿no? Yo creo que es un tema, un debate realmente interesante, ¿no? Y también traer a colación fenómenos que están produciendo en otros sitios, no de lo que estamos hablando, sino también esas famosas ya palabras de la foodificación, de la gourmetización y demás. Todo eso son peligros, obviamente, que tenemos ahí y que yo creo que conlleva un análisis, una reflexión del conjunto, obviamente, de la sociedad asturiana. No estamos hablando única y exclusivamente de la representación política, que tienen lógicamente mucha responsabilidad, ¿no? Son al final los que tienen que gestionar el día a día estas cosas, sino también entiendo que los agentes sociales, empresarios, sindicatos, pero también los movimientos asociativos y la ciudadanía también en general. Es decir, ¿qué pasa con los grupos o los movimientos vecinales? También tendrán algo que decir y algo que contribuir. Bueno, un poco esa perspectiva también, esa reflexión que permíteme atreverme a entrar un poquitín en esa cuestión. Y por último, pues también, como no puede ser de otra manera, cerrar con algo que para mí es fundamental, que es reconocer precisamente ese trabajo que falábamos al principio de esta reflexión, ¿no? de la colaboración de este pequeño ensayo gastronómico, que es ese reconocimiento de la contribución de Mieres, ¿no? al desarrollo del sistema gastronómico asturiano. Yo creo que como la gran cuna, ¿no? del saber y del facer guisandero. Yo creo que hay también una deuda pendiente que yo estoy ahí reivindicando y espero que más pronto que tarde pues se dé ese reconocimiento ya a lo que fue la cocina de Mieres como contribución de la que estamos comentando, de la que estamos falando, porque yo creo que la cocina, obviamente, de les cuenques mineres hicieron mucho y están haciendo mucho precisamente para mantener y para preservar y también para relanzar y potenciar la cocina asturiana, pero sobre todo Mieres. Permítame que termine de esta manera. Yo creo que el gran epítome precisamente, ¿no? de esa contribución de los territorios mineros no solo a la creación de esa marca que ya es cierta, que ya la cocina del carbón, sino también a ese desarrollo tan esplendoroso y tan maravilloso que tenemos de la cocina en Asturias.
Tío, voy a quitarme la gorra. Deberíamos montar un partido con tú, o sea, contigo de cabezalero. Estos discursos yo votote, o sea, lo que sea. Barbón empieza a temblar, que como llegue Marcos Cienfuegos, vas a flipar. No, son palabres reposaes, valientes, porque mucha gente no se atreve a decirlo, y es verdad que Asturias vamos con mucho retraso para muchas cosas, pero en esto está bien que vayamos. El problema ya que yo a veces veo que vamos con retraso, pero seguimos copiando los mismos zunes de lo que están haciendo en otros sitios. Entonces, está bien que empiecen a salir estas voces para que esto hay que reposarlo, hay que ver para dónde vamos, porque no ala, venga, perres, y de la manera que sea. No, esto tiene que venir bien ordenadín, cuidando a los vecinos que están ahí y que Asturias siga siendo un buen país para vivir. Necesitamos el trabajo, necesitamos los perres, sí, pero que sigamos pudiendo vivir aquí. Un abrazo fuerte, como siempre, muchas gracias. Y la siguiente, que no tardemos tanto en menos. Totalmente de acuerdo, David. Un abrazo.